día de hoy y les doy la bienvenida a nuestra Escuela para Padres del Mes, esta vez con un tema que sé que siempre nos interesa, sin importar la etapa en la que estén nuestros peques, pues siempre vamos a pensar en cómo podemos fortalecer esas normas de convivencia, esos límites en casa, cómo podemos poner esos límites respetando su desarrollo natural. Y bueno, para eso estamos aquí, para que podamos todos aprender juntos. En Bebé Políglota tratamos siempre de ser esa ayuda idónea, ese equipo pedagógico que les brinda contenido de desarrollo integral para los peques. Y bueno, espero que podamos disfrutar al máximo este espacio. Mi nombre es Diana Suárez, yo soy la directora pedagógica de Bebé Políglota y estoy muy contenta de que me estén acompañando. Saludo por allí. Veo a Carolina, a Elsa, a Gerardo, a Adriana, a Hicks, Madeline, a Milena, a Romo, a la mamita de Tabata y Naú, que es uno de nuestros estudiantes también allí en los encuentros. Sandrita, bienvenida, por allí te vi entrando de primeras. Ya Sandrita lleva aquí como 2 años acompañándonos y hemos visto crecer por allá a Victoria. Yara también, que lleva un montón con nosotros. Y bueno, ahí se van a ir uniendo. Igual vamos a dejar la grabación para los papitos que no alcancen a llegar. Y bueno, vamos a empezar con nuestro tema porque hoy les traigo un tema bien interesante, pero lo he estructurado de una manera diferente para que nos vayamos con un contenido de valor que, como siempre, nos vamos a ir juiciositos a aplicarlo día a día, un día a la vez, como les hemos enseñado siempre, con el fin de fortalecer allí el desarrollo de nuestros peques. Entonces, buenas noches Yara, buenas noches Madeline, y listo, vamos a empezar. Entonces regálenme por aquí, les voy a compartir nuestra pantalla para que podamos empezar. Para ver si puedo compartir por aquí la pantalla. Perfecto. Importancia de los límites de los 2 a los 6 años. En nuestra escuela para padres de hoy vamos a estar hablando de por qué es necesario decir no, por qué debemos decir no siempre que sea necesario y sí siempre que sea posible, porque estamos formando en este momento de la mayor etapa de neuroplasticidad, donde nuestros peques más están aprendiendo, más están adquiriendo hábitos de forma natural, y es el momento como papás que vamos a ser su figura más influyente que en el resto de la vida. Sí vamos a tener una influencia importante en la segunda infancia, en la adolescencia, en su vida adulta, pero no tanto como lo tenemos ahora. Entonces, es por eso que hoy tenemos que tomarnos hoy súper en serio este tema de educar para la vida y el por qué necesitamos ponerle límites a nuestros peques, aun cuando a veces no queremos que sufran, a veces no, nos da pesar, nos da tristeza que pasen por un mal momento, pero bueno, muchas veces es necesario y a lo largo de nuestro taller vamos a ir identificando por qué. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los límites que establecemos en casa deben ser específicamente los que funcionan para la convivencia de nuestra familia. Hay familias donde los niños deben ir a dormir a las 7 de la noche porque todos madrugamos al otro día. Hay familias donde los niños se acuestan a las 8:30 y yo no puedo ir y decirte a ti, ay, no, tu hijo tiene que estar acostado a las 7:30 porque no, o sea, hay límites que exclusivamente funcionan para esa familia y que nosotros los podemos negociar, los podemos hablar con nuestra pareja, si vivimos con otros miembros de nuestra familia, pues es súper importante que los socialicemos. Por ejemplo, si nosotros decidimos que nuestros peques no comen dulces durante la semana, por ejemplo, golosinas, caramelos durante la semana, pues es algo que debemos hablar en familia y decir, bueno, para nuestros peques de pronto no vamos a limitar por completo los dulces, los vamos a permitir el fin de semana. Entonces, por favor, todos trabajemos en familia para que esto sea así. Entonces, son límites que vamos adaptando según la familia. ¿Qué debe funcionar con los límites? Los límites deben ser pocos y deben ser claros.
Yo no puedo simplemente hablar con mi pareja y decir, no, a los niños no les demos dulces durante la semana y nunca socializarlos con los peques en un lenguaje claro. Yo les puedo decir, por ejemplo, los días que vamos al jardín, para los niños que ya van al jardín, no comemos dulces. Los días que vamos al parque, sí podemos comernos un dulce, una golosina. O sea, tengo que explicarlos de una forma clara y no cuando se esté desatando la pataleta y no cuando ya el niño esté desbordado, sino debo enseñarlos en un momento donde estemos todos calmados, donde lo estemos hablando. Es más, cuando estemos comiéndonos el helado, debemos decirle, hay momentos donde tú vas a querer un helado y yo no te lo voy a poder comprar porque estamos comprando otra cosa, porque no tengo dinero, porque no hemos almorzado por diferentes motivos y espero que lo vayas a entender. No porque yo se lo diga inmediatamente, mi peque lo va a asumir, porque él está en un proceso de aprendizaje y es por eso que es súper importante que desde ya identifiquemos que es un proceso de aprendizaje. Así como nosotros, muchos de nosotros tuvimos alguna asignatura que a veces nos costaba aprender y decíamos, bueno, ¿cómo es que funciona? Hasta que por fin lo entendimos. Tenemos que entender que nuestros peques, al estar elaborando su lenguaje, hay algunos conceptos que van a tardar en por fin asimilar, por fin hacerse parte de él, hacerlo parte de ellos. Y obviamente la mayor parte de las veces que los peques aún siguen sin obedecer o sin hacer lo que les pedimos, es porque no lo han entendido del todo, porque no se los hemos explicado de una forma que ellos realmente puedan entender. Entonces, hay muchos tipos de límites. Hoy vamos a hablar de cuáles son esos límites que debemos tener en cuenta a la hora de establecerlos. Y ya hay otros límites que van a funcionar específicamente para tu familia, ¿sí? Y no podemos nosotros tampoco ir de pronto que si nos volvamos al tema de la hora de dormir, si yo a mis peques los acuesto, por ejemplo, en Colombia, que somos un país más bien madrugador, pues es común que los niños a las 7:30, 8 vayan a la cama, los niños menores de 6 años. En países europeos como en España, donde cenan más tarde, cenan a las 9 de la noche, pues es común que los peques se acuesten más tarde porque sus papás se levantan más tarde. Entonces es importante que tengamos en cuenta que hay límites que funcionan para mi familia porque nos hace, siempre es buscando calidad de vida y el bienestar de nuestros peques, y hay otros límites que funcionan para otras familias. Ahora, hay tres límites en la vida que son los pilares. Esto está dentro de la teoría de María Montessori, dentro de su filosofía, son los pilares y que son inamovibles, que son no negociables. Entonces, hay tres límites de los que María Montessori hablaba y decía, hay muchos límites que podemos negociar. Por ejemplo, en casa, por ejemplo, hablo de mi familia, yo no les permito a los chicos comer en los sofás mientras ellos estemos viendo televisión o estemos haciendo algo, espero que no coman. Pero hay un fin de semana donde queremos ver una película, donde queremos pasar un rato en familia, entonces ese día está permitido romper el límite. Un día normal no les permito que vayan y almuercen o cenen en la cama, perdón, en el sofá, porque estamos comiendo en familia. Pero un día donde hay película, donde nos vamos a acostar más tarde, pues digamos que lo podemos negociar. Entonces a eso me refiero con que hay límites que podemos negociar, no afectan el bienestar, no están rompiendo o no están poniendo en riesgo a los peques, y hay otros que definitivamente debemos ser fieles. Estos son los tres límites que María Montessori mencionaba. No causarse daño, no causar daño a los demás, no causar daño al entorno. Ejemplo, tú tienes derecho a estar enojado, pero no voy a permitir por eso que te maltrates. Tú tienes derecho a divertirte y a jugar, y no por eso te voy a dejar jugar en una terraza o en un balcón donde te vayas a caer y corras peligro. Tú tienes derecho a reírte y a pasarla bien, pero no por eso tienes derecho a reírte de los demás o de sus inseguridades o sus debilidades. Tú tienes derecho a estar muy enojado o muy frustrado, pero no por eso vas a golpear a nuestro perro, a romper, a tirar las cosas del supermercado, a golpear a las personas que están a tu alrededor. Entonces es súper importante que siempre se establezca el límite. Ahora, hay otros tipos de límites de los que probablemente no hemos hablado en nuestras escuelas para padres, pero hoy que estamos hablando de la importancia de los límites en esta etapa, me pareció muy importante traerlos para que los podamos conocer. Entonces, primero debemos tener en cuenta que hay comportamientos del niño que no siempre son una mala conducta.
Muchas veces son conductas completamente normales para su edad. Muchas veces nosotros decimos, no, los niños, ay, fuimos al pediatra y se portó mal, empezó a correr, a gritar, no se quería sentar, llevaba 2 horas esperando, su cerebro siempre le va a pedir movimiento cada 20 minutos porque está en desarrollo y obviamente va a empezar a sentirse inquieto y aburrirse, y adivinen qué pasa cuando los niños empiezan a aburrirse, pues empiezan a ser más inquietos, más creativos. Nosotros decimos se empiezan a portar mal, pero realmente a veces es simplemente una necesidad insatisfecha o un comportamiento completamente normal a su edad. Por ejemplo, yo a veces digo, estoy hablando y mi hijo me está interrumpiendo. Es que mi hijo tuviera 3 años y me está interrumpiendo. Y yo digo, pero ¿por qué te portas mal? No se está portando mal. Los niños antes de los 5 años por naturaleza son imprudentes. Yo tengo que enseñarles esas normas sociales donde le debo tomar la mano y decir, estoy ocupada, estoy hablando con esta persona, ahorita que me desocupe o en un segundo estoy contigo, déjame tomarte la manito mientras me desocupo, porque para él no es obvio lo que para mí como norma social es obvio porque lo aprendí durante toda mi vida. Los niños son ruidosos, están nivelando los volúmenes y de su voz, están fortaleciendo su aparato fonador y es completamente normal que hablen fuerte, que cuando que sean ruidosos y yo en lugar de, pero ¿por qué eres tan ruidoso? Decir, háblame más bajito para entenderte mejor. Estás hablando muy duro y estás distrayendo a otros niños. O sea, es necesario que yo se lo empiece a enseñar porque no lo sabe, no venía en el paquete, tú no naciste ya sabiendo cómo deberías comportarte en el restaurante, en una fiesta, al pasar la calle. O sea, no, eso lo debes ir aprendiendo. Y entre más dulce sea la enseñanza, pues más fácil va a ser para el cerebro asimilarla, porque el cerebro aprende más cuando se siente amado. Cuando se siente retado, pues normalmente se bloquea y es el mayor error que decía, pero te lo he repetido 50 veces. Sí, pero lo he repetido gritando. ¿Y sabes qué ocurre cuando repetimos gritando? Que el cerebro se bloquea. Entonces, ese aprendizaje voy a tener que repetirlo y repetirlo y repetirlo porque definitivamente, pues es un aprendizaje que no está aprendido. El cerebro aprende más fácil cuando se siente amado. Entonces, primero que tenemos en cuenta que algunos comportamientos del niño no son mala conducta. La mayoría de las veces que creemos que el niño se está portando mal, realmente está actuando conforme a su edad. No como un pequeño adulto, sino como un niño de 2, 3 o 4 años, que es ruidoso, que es inquieto, que es preguntón, que es imprudente y solo está en un proceso de aprender las normas sociales de su cultura, que aunque para mí sean obvias porque llevo mucho tiempo practicándolas, para él no lo es. Segundo, también debo tener en cuenta que cuando sus necesidades básicas están descubiertas, va a estar menos tolerante, va a estar mucho más irritable. Y muchas veces un mal comportamiento que yo estoy buscando, la pataleta, ser inquieto, empezar a moverse, empezar, volvamos a la cita del pediatra, entonces estamos en el pediatra, llevamos 1 hora esperando, empieza a subirse, a bajarse, a gritar, a llorar, a correr, y yo digo, pero ¿por qué se empezó a portar mal? Cuando el cerebro no tiene una necesidad satisfecha, pues la va a reclamar, no de una manera socialmente aceptable, porque acuérdense que estamos en un proceso donde se está desarrollando esa parte social después de los 3 años. Entonces es normal que el niño la reclame llorando, que cuando el cerebro se inunda de cortisol porque lloro y esa necesidad no se satisface, pues empieza a estresarse, empieza a ponerse en modo alerta, se inunda de cortisol, que es el estrés, y llega un momento donde él mismo no se puede regular. Entonces, tampoco se trataría de una mala conducta, sino de empezar a poder aprender a transmitir sus necesidades para de esa manera poder empezar a regular también sus emociones. Entonces es un conjunto. Hemos hablado en nuestras escuelas para padres de esos diferentes procesos que tiene el cerebro humano durante esos 6 primeros años de vida. Entonces hablamos del cerebro primitivo, que está antes de los 2 añitos, que es donde el niño pues actúa por instinto. El cerebro que traemos de todas las generaciones, que es donde se gesta el lenguaje, es lo que venimos diseñados para hacer, está en nuestro cerebro primitivo. Entonces venimos diseñados para aprender a hablar, venimos diseñados para aprender a caminar, no tenemos que aprenderlo, no nos tienen que llevar a una escuela a aprenderlo, porque viene nuestro cerebro primitivo. El segundo es el cerebro emocional, que está en el corazón del cerebro, en la amígdala, y ese cerebro
tiene un pico de aparición alrededor de los 3 años. ¿Qué pasa en esos 3 años? Aparecen las famosas pataletas, a veces aparecen un poco antes, pero a los 3 años se intensifican porque el cerebro empieza a producir más químicos como el cortisol, que es el responsable del estrés, que aún no puede regular, está aprendiendo a regular. Y hasta más o menos los 4 o 5 años empieza a aparecer el cerebro racional, que es el de la corteza prefrontal, que es el que nos permite anticipar las consecuencias, hacer planes a futuro, me voy a poner a dieta, voy a hacer ejercicio, esta semana voy a ir de viaje. Ese cerebro empieza a desarrollarse recién a los 3, a los 4 o 5 años. Entonces, claro, si a los 3 lo que más manda es la emoción y todavía no entiendes del todo la consecuencia, no necesitas que te grites más fuerte. Necesitas que te expliquen y te expliquen y te expliquen hasta que tu cerebro tenga la capacidad de procesar. Ahora, necesitas que te lo digan en un lenguaje cercano y sencillo de entender, porque apenas llevas 3 o 4 años en este mundo y te estás adaptando al lenguaje. Hay muchos conceptos abstractos que utilizan los adultos que yo todavía no entiendo del todo, aunque para mi mamá o mi papá o mi abuelita es obvio que yo no debo cruzar la calle porque es peligroso. Para mí entender algunos conceptos todavía es muy difícil y necesito que me lo expliques en un lenguaje corto, sencillo, que yo pueda entender. Ahora, aparte de los 3 límites inamovibles de los que hablamos de María Montessori, que si los recuerdan por allí, o sea, quiero repasarlos para que nos queden muy claros. Tienes derecho a estar enojado, feliz, triste, frustrado, pero no tienes derecho a dañarte a ti mismo, dañar a los demás o dañar al entorno. Además de esos 3 límites inamovibles, hay unos límites que los adultos debemos conocer. ¿Para qué? Para que enseñemos a los niños que ellos también deben aprender a poner límites propios y lo aprenden únicamente en la práctica. Lo aprenden únicamente cuando me ven a mí colocar mis propios límites. Entonces, el primero son los límites materiales. Yo debo explicarle a mis niños que no deben tomar objetos que son valiosos para mí. Entonces, aunque yo lo ame, aunque yo, mejor dicho, me desviva por mis hijos, hay objetos que él no tiene la capacidad de entender su valor, su importancia, y yo como adulto sí. Entonces, yo soy el responsable de no dejarlos a su alcance, y en el caso de que ellos los tomen, yo decirles, no puedes jugar con mi teléfono porque lo puedes romper. No puedes jugar con ese collar porque es importante para mamá. Le puedo dar una alternativa. Te puedo prestar este que ya no lo uso, o puedes jugar con aquello. Le puedo dar una alternativa, pero no porque el niño llore, entonces yo debo hacer, toma, entonces pero un ratico, pero tenlo ahí, pero con cuidado. No, porque eso va a desencadenar en que el niño no va a tener el cuidado que no debería tener a los 3 o 4 años, porque es un niño, un cerebro inmaduro que no anticipa las consecuencias, que no comprende el valor todavía de los objetos materiales, de lo que es importante para otros, de que a ti te lo regaló alguien y eso es súper importante para ti. Eso lo sé yo. Así que yo soy el responsable de que el niño pues no tome los objetos que son de valor para la casa, para la familia. Eso también tiene que ver con la adaptación del entorno. Si yo tengo unos peques que tienen 1 año de edad, están en pleno pico, 2 años de edad, están en pleno pico de exploración, no puedo estarlo castigando todo el día porque toman los objetos valiosos que están a su alcance. Mi casa debe adaptarse para un niño, porque es que la infancia no va a ser eterna. La infancia es fugaz. Así que yo he escuchado mamás que muchas veces dicen, no, él sabe que no debe tomar tal cosa, él sabe que yo lo regaño. Y yo decía, ¿por qué no te ahorras todo batallas innecesarias? Porque hay batallas más importantes que estar diciendo, déjame la porcelana quieta, déjame el libro de papá que es importante, y más bien coloco esas cosas que él aún no puede manejar a su altura, y a medida que su cerebro racional se vaya desarrollando, pues voy a empezar a ubicar las cosas en el entorno, explicándole lo importantes que son para papá, para mí, la diferenciación con sus juguetes, la diferenciación con los objetos que él sí puede usar. Y porque, bueno, aquí hay un paréntesis, y es que María Montessori también hacía un gran aporte en el sentido de los objetos con los que los niños deberían jugar. Entonces los niños, si se dan cuenta, siempre juegan a ser grandes.
Entonces muchas veces nosotros decimos, no, con mi teléfono no, pero juega con el tuyo que es de juguete. Él no quiere un juguete, él quiere jugar a que eres tú. Entonces es por eso que muchas veces está un poco más en involucrarlos, entonces en decirles, bueno, estos son los vasos con los que tú te puedes servir el agua, aquí está esto a tu altura, y adaptar el ambiente para que él pueda ser partícipe y nos quitemos las batallas de esto lo puedes romper, esto lo puedes dañar, esto es de tu hermano y se puede romper, porque realmente es nuestra responsabilidad, porque acuérdense que la infancia es fugaz y no siempre vamos a tener nuestra casa adaptada para un niño. Es más, cuando se den cuenta, muy pronto se van a dar cuenta que ya no van a haber juguetes por la casa, que ya no van a haber legos por allí regados, y eso se extraña, aunque no lo puedan ahorita entender, porque yo ya tengo adolescentes y digo yo, wow, ¿hace cuánto no veo un juguete en mi casa? Segundo, límites de tiempo y energía. Debemos explicarle a los niños que no siempre tenemos tiempo ni energía para sus peticiones. Ahora estoy ocupado, pero más tarde voy a jugar contigo. Hoy solo voy a leerte un cuento porque estoy cansado. Hoy no quiero ir al parque porque a mamá le duele la cabeza. Por favor, juega con algo más. Entonces, aunque el niño llore, aunque el niño no lo entienda, yo debo mantenerme firme con un tono tranquilo, explicándole que yo también tengo límites, que no soy una persona superhumana, que no, nunca me canso, que nunca me enfermo, que nunca tengo un mal día, porque eso es un gran error. Yo lo explicaba, bueno, en algún momento que tuvimos un espacio para hablar específicamente de esos límites que los papás debemos establecer, de la importancia de que si tú vas, no sé, al parque y alguien te regala una galleta y tienes dos hijos, parte la galleta en tres partes, no en dos, porque tus hijos desde ya tienen que entender que tú eres parte de la familia y que también tienes necesidades, que también tienes hambre, que también tienes sed. Es un gran error siempre priorizar. Yo sé que muchas veces sí, pero ellos tienen prioridad, sí, en muchos aspectos seguramente ellos tienen prioridad, pero cuando se trata de estar enseñándoles a que pues vamos a compartir algo en familia, no te dejes en último lugar, comparte por partes iguales, porque desde ahí le estás enseñando, yo también tengo necesidades, yo también necesito que me visites cuando seas adulto, yo también voy a necesitar que un día llegues con un detalle a casa, o sea, yo también soy una persona, un ser humano con necesidades materiales, con necesidades físicas, con necesidades emocionales. Entonces, esto forma parte de que desde ya yo vaya estableciendo un lugar en la vida de mi hijo para que él no sienta que yo luego me vuelvo una carga. Yo no sé si ustedes se han familiarizado con este discurso de cuando las mamás se quejan, es que no soy importante para mis hijos, es que nunca, y yo me sacrifiqué y me saqué el pan de la boca para dárselos. Nadie te lo pidió, pero lo que les enseñaste al hacerlo, aunque estaba basado en el amor en su momento, aunque estaba lleno de sacrificio, pues les dio una idea equivocada de que todo era para nosotros y tú necesitabas menos. Entonces es importante siempre entender que nuestros peques no nacen con un corazón agradecido, no es que, ay, mi mamá tanto que me ama, me cuide, me cambia los pañales, no, son sus necesidades básicas. Él es un niño con un cerebro inmaduro, con un cuerpo en crecimiento y yo soy el responsable de cuidarle. Y aunque eso requiera un sacrificio para mí, pues yo tengo que empezar a mostrar mis necesidades para que ellos empiecen a conocerme y a respetarme como ser humano. Y de paso pueden respetar luego las necesidades de su entorno, de sus amigos, de su pareja, porque van dándose cuenta que somos un grupo de seres humanos que tratamos de dar lo mejor de nosotros, pero que no somos perfectos, que no somos superhumanos, que no somos invencibles, que no somos, todos somos vulnerables y por eso necesitamos de otros. ¿Sí? Tercero, límites físicos. Explicarle al niño cómo esperas que te trate o se refiera a tu apariencia. Como no me puedes golpear si sigues jugando así. Me puedes golpear si sigues jugando así, detén. Ten cuidado porque puedes golpear a mamá, ten cuidado porque puedes golpear a la abuela, ¿sí? No juegues de esa manera porque puedes lastimarnos. O no me gusta que te rías de mi apariencia, no me gusta que me digas gorda, no me gusta que me digas
que te ves vieja, porque los niños son imprudentes y muchas veces nosotros nos enojamos o a veces hasta nos da risa y luego ellos van sin respetar estas normas sociales de decirle a la gente, te ves gorda, te ves pequeñito, te ves... Y eso es algo que deben aprender en casa y lo deben aprender con amor. No, oye, no me gusta cómo me hablaste hoy. Yo sé que a ti te pareció gracioso, pero eso es algo que me puede lastimar. Y debemos buscar la manera de, uno, en el primer momento no tomarlo personal, pero buscar el momento de explicarle a los niños que la apariencia física, que las debilidades de otras personas no son temas de conversación. Yo no puedo llegar a decirte, uy, ¿cómo te ves de gorda? ¿Sí? Ay, ¿cómo te ves? Porque no sé, o sea, uno, como le decimos de una forma vulgar, no debería importarme, ¿sí? No debería importarme, no es de mi incumbencia. Y aparte, pues sí, o sea, no sé qué luchas tienes tú, ni con tu aspecto físico, ni con tus inseguridades, ni con... Entonces no quiero sumar carga mental, algo que realmente a mí no me afecta para nada. Entonces es importante empezar a enseñarlos a los niños de una forma natural, hablándolo, no le hables hacia tu hermanita, le hablamos, no hable, o sea, es algo que debemos concientizar en esta etapa de los 2 a los 6 años, en un lenguaje sencillo, simple, que el niño lo pueda entender y preguntarles qué entendieron. Entonces, ¿por qué crees que no debemos decirles a las personas esto? Para eso también nos podemos basar muchísimo en los cuentos, ¿sí? No solamente leer el cuento ya para que sea una historia o una historia bonita más, sino para que los niños puedan desde otra perspectiva ver una realidad. Entonces, por ejemplo, el cuento del patito feo, que es un cuento clásico, decirles al final, ¿cómo crees que se sentía el patito cuando se reían de él? ¿Crees que está bien reírnos de las personas porque se ven diferentes? O decirles que se ven feas, ¿cómo crees, cómo te sentirías tú? Y eso ayuda a que los niños puedan ir desarrollando esa empatía, puedan ir desarrollando esa responsabilidad afectiva que les va a ayudar a tener relaciones mucho más saludables. Y por último, límites de responsabilidad. Delimita tu criterio a la hora de educar a tu hijo. Muchas veces tú vas a poner el límite y él no lo va a querer cumplir porque es un niño, porque su cerebro es inmaduro, porque no anticipa las consecuencias y porque aún no entiende del todo la diferencia entre deseo y necesidad. Y es por eso que yo debo establecer mi responsabilidad a la hora de educar. Debes apagar el televisor porque es hora de ir a la cama. Entiendo que estés enojado, pero eso no cambiará mi decisión. Me levanto y apago el televisor. Yo he visto a mamás peleando y gritando 1 hora, que apagues el televisor, ya te dije, que dejes la tabla aquí, ya te dije, que no hagas eso, ya te dije. Yo digo, ¿por qué no te paras y lo haces? Hace un tiempo escuché un relato, yo creo que hace bastantes años ya, escuché un relato de la doctora Pilar Sordo, una chilena que tiene unas conferencias bien interesantes sobre crianza, sobre límites, y en una de sus charlas hablaba de un peque con el que ella trabajaba que tenía 9 años. Y la mamá decía, estoy cansada de gritar, él ya no escucha, él se hace loco, él no hay una indicación que no haga, hasta que ya no me veo furiosa, enojada, arrojando cosas, no medio hace lo que le estoy pidiendo. Y la psicóloga le preguntaba al niño, ¿y por qué esperas que tu mamá grite para hacer las cosas? Y el niño le decía, porque ya sé que hasta que mi mamá no me grite, yo tengo más tiempo para hacer las cosas. Por ejemplo, si estoy viendo la televisión y ella me dice, apágalo, sé que me quedan unos 10 minuticos más de televisión hasta que mi mamá realmente me grite y debo apagar. Entonces, los niños se acostumbran a los gritos. Se pueden llegar a acostumbrar a que hasta que tú no pierdas el control, el límite no se va a cumplir. Y ese es uno de los mayores errores que cometemos como papás, que a veces simplemente llamamos, y yo digo, María Montessori también mencionaba el tema de decir en la escuela, porque pues ella la observación la hizo en el aspecto académico, decía, la escuela solo se debería gritar para cantar. Yo no debería decirte, Juan, ven que estoy esperando que me traigas tu tarea. Juan, que vengas. No, yo debería ir hasta donde Juan y decirle, Juan, vamos, ven por favor, que vamos a hacer esto, ¿sí? Sí, a diferencia de, bueno, si yo estoy llamando a lista y ya ellos están
predispuestos para hacer algo, pues es diferente. Pero cuando están en otro ambiente, cuando están concentrados en algo más, cuando mis hijos están jugando, cuando están, yo debería ir hasta allá y decir, hey, ya está lista la cena, vamos. Y no me paro de allí. Si ya tienen la costumbre de no hacerlo a la primera, pues no me voy de allí hasta que se vayan conmigo. Y de esa manera empiezo a establecer el límite. No solo establezco el límite, sino hago que el límite se cumpla. Ahora, 4 límites que debemos tener en cuenta. A ver si los recordamos. Límites de tiempo, a ver, límites materiales, límites de tiempo y energía, límites físicos y límites de responsabilidad. Ahora sí, vamos a entrar en esta segunda parte donde vamos a hablar por qué establecer límites a partir de los 2 años de edad. Antes de los 2 años, como les decía, el gran protagonista es el cerebro primitivo y los niños lo único que necesitan es que sus necesidades estén satisfechas, que no tengan hambre, que no tengan sueño, que no tengan sed, que a veces descuidamos la hidratación porque pues no somos una cultura de beber mucha agua, entonces a veces olvidamos que los niños también pueden estar llorando porque tienen sed, porque no han tenido movimiento en el día, porque tienen esta necesidad de apego con su figura principal o con una persona cercana, necesidad de atención. Entonces, por esta razón los niños lloran. Siempre y cuando esto se supla, pues los niños no hay que establecer límites. Yo no debería estar regañando a mi bebé de 1 año porque no se quiere dormir. O sea, si no se puede dormir, hay que ver qué es lo que le está interrumpiendo el sueño, qué en su rutina debemos corregir para que pueda alcanzar, si está en una crisis de crecimiento donde yo debo estar mucho más paciente, aunque sea agotador, aunque sea difícil, pues así yo me enoje, lo grite y me estrese, pues el niño en ese momento no tiene la capacidad racional para decir, ay, me debo dormir más rápido porque mi mamá está enojada. No. A partir de los 2 años empieza a aparecer el cerebro emocional. Desde los 2 a los 3 años, aunque el cerebro emocional o el cerebro primitivo deja de ser protagonista, ya el niño empieza a descubrir su carácter, aún por estar en ese pico emocional tan fuerte, no es todavía tan consciente de muchas consecuencias. Sin embargo, ahí ya podemos empezar a establecer límites cortos y claros. Te dije que no se pega. Por ejemplo, cuando el niño empieza a manotear porque está enojado, tomamos distancia. Tomo distancia, no me quedo a esperar el segundo golpe. Le digo, ya te dije que no se pega. ¿Sí? Empezar. El no podemos abusar del no para que realmente tenga ese efecto en el cerebro el que debe tener. Muchas veces el tema del no se ha enseñado de una manera equivocada, como decir, ay, no le podemos decir a los niños que no porque se traumatizan. Realmente no. No ese es el motivo. El motivo es que la palabra no pierde su esencia cuando la decimos demasiadas veces. Los niños tienen que tener claro que cuando yo digo no, deben frenar. Si yo simplemente uso el no para todo, no corras, ya te dije que no hables, no grites, no. Cuando realmente necesite decirle no que te puedes caer, no va a tener el efecto esperado, que el niño frene, que el niño entienda que hay un estado de alerta, que no es negociable. Entonces, es por eso que yo debo buscar un lenguaje afirmativo, un lenguaje asertivo, háblame bajito, caminemos despacio, permanece sentado, o sea, lo que sí debe hacer el cerebro para que lo entienda más fácil, en un lenguaje sencillo, de lo que sí debe hacer y además para que cuando yo necesite usar el no, ese no tenga el efecto en el cerebro que realmente debe ser completamente como congelante, no inmediatamente, porque el niño entiende que cuando mamá usa el no es un estado de alerta. Entonces, a los 3 años, generalmente el lenguaje del niño ya ha evolucionado a un ritmo vertiginoso, aunque no diga muchas palabras, sí entiende un montón. Entonces, ahí ya empieza a desarrollar una identidad propia, empieza a enfrentarse más a los adultos, aparecen las rabietas, empieza a imponer su punto de vista, empieza a imponer sus decisiones. Si mamá dice, vamos a dormir, no, vamos a hacerlo, no, y él empieza a descubrir que no lo llevan ni lo traen, sino que ella tiene un movimiento propio que le permite tomar decisiones, que es completamente natural para su edad, es algo completamente natural y necesario para la especie humana,
porque si los niños siguieran moviéndose como títeres, si nosotros siguiéramos, fueran totalmente manejables, moldeables, pues ¿en qué momento desarrollarían ese carácter para cuando están en la adolescencia poder decir un no de una forma clara, concisa, que haga respetar sus límites? Y por eso empiezan a practicar en esta etapa. A los 3 años pasa algo curioso, y es que, como les conté, el cerebro emocional es el principal protagonista, es el cerebro principal. Todo alrededor y el entorno se percibe a través de las emociones. Esa conducta vuelve a aparecer alrededor de los 12 a los 14 años. Nuevamente hace su aparición el cerebro emocional y nuevamente aparecen las pataletas ya de una manera diferente. Aparecen otra vez los picos emocionales, aparece otra vez el que van más fuertes las emociones que la razón, como a los 3 años. Y es por eso que a veces nosotros, cuando no entendemos, cuando no comprendemos las etapas de los seres humanos, llegamos a juzgar la adolescencia como una etapa imposible de manejar, como una etapa donde ellos son groseros, donde son perezosos, donde son... Pero la verdad es que su cerebro está consumiendo muchísima energía, está lidiando con químicos que a los que no estaban acostumbrados, y cuando no hay límites claros, así como a los 3, igual a los 12 o de los 12 a los 14, 15 años, pues exactamente igual los niños pues necesitan esos límites para saber qué se espera de ellos, necesitan un adulto firme pero gentil en el proceso. Entonces empiezan los no quiero, no me gusta, no porque quiero hacer esto, no porque quiero seguir jugando, y allí es donde nos empezamos a sentir retados como papás porque decimos, ¿qué pasó con el bebé que yo traía hasta hace poco de la mano? Y yo le decía, siéntate, y disfrutábamos los momentos juntos, y ahora podemos desencadenar una batalla mundial simplemente por no hacer lo que él espera que hagamos. ¿Por qué es necesario establecer límites en esa etapa? Bueno, como les explicaba, de los 0 a los 6 años, el cerebro atraviesa el mayor pico de neuroplasticidad. Es el momento donde más conexiones neuronales se crean de las que se crearán el resto de la vida. Los especialistas afirman que en promedio se crean de 700 a 1000 conexiones por segundo. Esto quiere decir que los niños están aprendiendo todo el tiempo, aun cuando nosotros no queremos que aprendan. Sí, aun cuando yo estoy en mis peores días, que estoy por allí discutiendo, ellos están allí viendo, están allí copiando, están allí recibiendo, y por estas neuronas espejo que trae nuestra especie para poder sobrevivir, pues están también adaptando comportamientos de papá y mamá que van a repetir de forma inconsciente hasta que se hagan conscientes. Si es un mal hábito o una mala conducta, pueden repetirlo eternamente sin darse cuenta. Entonces, por eso nosotros en este caso debemos tener cuidado con todo lo que sale de nuestro lenguaje, porque nosotros estamos moldeando el cerebro de nuestros hijos a través de nuestro lenguaje. Cuando yo me paro al espejo y digo, uy, cómo estoy de gorda, voy a dejar de comer, y está mi peque de 3 años escuchándome, está recibiendo una información errónea sobre la comida. La comida es mala, no debo comer tanto, debo estar delgado. O sea, hay muchas cosas que se gestan gracias a lo que yo digo en un momento donde creo que no estoy educando, donde creo que no estoy formando, y sí, mi lenguaje está formando todo el tiempo. Entonces, es por eso que de los 3, bueno, de los 2 a los 6 años, pero en especial después de los 3, que ya empieza a aparecer este cerebro racional y ya el niño empieza a entender con mayor, digamos, claridad las normas sociales, empieza a entender con mayor claridad que hay una consecuencia de sus actos, pues debo empezar a establecer esos límites cortos, sencillos y claros y de acuerdo a su edad. Entonces, lo primero es que esta etapa es la ideal porque los niños tienen mayor conciencia de su entorno y de su autonomía. Entonces ya se dan dando cuenta que mis palabras tienen un impacto en otros, que mis acciones tienen un impacto en otros, que si yo te pego, a ti te duele. Eso pareciera obvio, ¿verdad? Pero no es obvio para los niños. Los niños, cuando están enojados, muchas veces golpean simplemente porque están enojados, no porque te quieran hacer daño, porque no tienen aún la conciencia de entender del todo que mis acciones tienen un impacto en ti. Yo te puedo decir fea, y simplemente porque estoy enojado y no tengo la capacidad de entender que esa palabra puede tener un impacto en ti.
Y muchas veces nosotros castigamos a los niños, por ejemplo, en el ámbito escolar, pero eso no se le dice, estás castigada por decirle cosas feas al amigo, y no le enseñamos desde su punto de vista, como decir, ¿cómo te sentirías tú si eso te pasara a ti? Porque así es donde empezamos a descubrir que mis acciones pueden ser nocivas para otros. Entonces empiezan a tener mayor conciencia de su entorno, de su entorno y su autonomía, pueden comprender mejor las normas que rigen la convivencia en el mundo social, empiezan a identificar que hay consecuencias negativas y todo lo que aprenda en esta etapa, pues lo va a recordar para siempre, siempre y cuando lo aprenda de una manera donde sea un proceso de compañía y gentileza, porque todo lo que yo haga de una manera equivocada, a través del maltrato, a través de en los gritos, el bloqueo, eso no se hace, lo que hace es bloquear por completo el cerebro del niño y le va a tardar mucho más procesar lo que tú le estás enseñando, porque estaba bloqueado en el momento donde tú estás enojado y deja de hacer la conducta por miedo porque lo paraliza, pero no tiene un aprendizaje real de por qué no debería ser. Por ejemplo, el niño que le pega a su hermanito y mamá se enoja, lo grita, lo golpea o tiene una conducta hasta exagerada, porque igual son niños y es algo que debemos mediar de una manera profunda y emocional y no de una manera violenta. Entonces, el niño simplemente tiene una conducta limitante. No va a dejar de pegar a su hermano porque no es lo que aprendió. Ahora va a pegarle sin que mamá se dé cuenta. Y no es a lo que queremos llegar. ¿Cómo debemos introducir estas normas? Ahora, aquí es importante hablar de que en este momento los niños empiezan a tener más conciencia del entorno social, de que no solo somos mamá, papá, mi hermanito, mi hermanita en casa y yo, que no solo somos la abuela, la tía, mamá y yo, sino empiezo a darme cuenta que hay una vecina, que hay un señor a la tienda, que hay unas personas en el restaurante, que hay otros niños en el pediatra. Y es por eso que es mi tarea como papá, con un cerebro maduro, empezar a enseñar que hay normas sociales. Entonces, ¿cómo se deben introducir esas normas? Hay que enseñarlas. Pareciera obvio, pero nosotros a veces damos por hecho que los niños deberían saber algo. Entonces, por ejemplo, llevo a mi hijo al banco a hacer una fila larguísima para hacer un pago, una consignación, un depósito, y en ese momento veo, no sé, después de 15 minutos, mi hijo se estresa, se bota al suelo, empieza a llorar o empieza a quitar las cositas de los bancos, los separadores, o empieza a ir a sentarse en otro lado, o empieza a querer salirse del lugar y yo me enojo, pretendiendo que mi hijo con 3 años entienda cuál debe ser la conducta de estar en el banco. Entonces yo debería prepararlo y decirle, oye, vamos a ir al banco. Y en ese lugar es donde uno deposita el dinero. Entonces necesito que te estés todo el tiempo de la mano de mamá. Probablemente nos demoremos un poquito, nos vamos a sentir cansados, nos vamos a agotar, pero es importante que estés de la mano de mamá para yo poder cuidarte y para que tú me puedas cuidar a mí. Entonces vamos a esperar pasito a pasito que pasen las personas y cuando sea nuestro turno, quiere decir que ya podemos entregar el dinero y nos podemos ir. ¿Y qué te parece si después de eso vamos a comernos un helado o vamos un ratito al parque? Entonces, le estoy delimitando en pequeños pasos lo que va a ocurrir y lo que se espera de él durante el tiempo. Es probable que toda la fila del banco, él me empiece a decir, ya es hora del helado, ya nos podemos ir por el helado, ya es hora de ir al parque, mamá, me quiero ir. Es completamente normal porque para él el tema del tiempo es totalmente abstracto, todas las nociones temporales para los niños son algo abstracto que necesitan que se los expliquemos en pequeños pasos para poder en un lenguaje concreto entenderlo. Es más fácil entender que después de que mamá entregue el dinero vamos al parque y que no nos podemos ir en cualquier momento de la fila. Entonces, eso ayuda a que los niños empiecen a comprender el entorno de una forma sencilla. No demos por hecho que los niños saben que no se deben pasar corriendo la avenida cuando vienen carros o motos, si nunca se lo hemos enseñado, si nunca nos hemos tomado el tiempo de decirles, mi amor, siempre cuando vas de la mano con mamá no nos podemos pasar corriendo porque
puede pasar un carro rápido, corremos peligro, qué pasa cuando pasa un carro muy rápido y pasa una persona, se lastima, o sea, como que empezar a explicarle las cosas en un lenguaje sencillo y no dar por hecho que el niño tiene la información por naturaleza que yo tengo en mi cabeza por experiencia. Entonces, esto debe ser súper claro. Lo segundo es que esas normas deben ser coherentes y congruentes. Si yo dije que no hay celular, no hay celular. Así el niño llore, patalee, grite, no hay celular. Ya te dije, entiendo que estés enojado, lo valido. Yo también me siento enojada cuando quiero algo y no me lo entregan, pero ya te dije que no es hora de jugar con ello o antes de dormir no. Si quieres podemos leer un cuento y permitimos que pase su pataleta, obviamente conteniéndolo, acompañándolo, explicándolo. La pataleta a veces va a subir, va a bajar. O sea, como cualquier ser humano que está experimentando picos emocionales, que está aprendiendo a regular, pero si yo cedo la primera vez, si no soy coherente con los propios límites que yo establecí, eso va a desencadenar confusión en el niño y va a darle otro significado a la pataleta. La pataleta va a dejar de ser, bueno, la rabieta o los berrinches, como llaman en otros países, va a dejar de ser un medio de expresión emocional para el niño, un medio de regulación emocional para el niño, y va a convertirse en un medio para alcanzar lo que quiere. Y es lo que no queremos que pase, porque así vemos adultos o adolescentes haciendo pataleta, gritando y pataleando porque creen que todo se lo tenemos que dar simplemente porque tienen una explosión emocional, y no es así. Entonces es súper importante que esos límites sean coherentes y congruentes. Congruentes si es que no pongo el límite solo cuando yo estoy enojada, sino aunque estemos pasando un buen momento y aunque, mejor dicho, esté súper divertida mamá, hay límites que ya te dije que ese juego no está permitido porque nos podemos lastimar. Entonces, el límite siempre debe estar. ¿Cómo lo debo poner? De una manera firme. Mi tono de voz no debe subir, porque cuando yo subo el tono de voz es porque estoy perdiendo el control. Y tampoco debe ser demasiado pasivo. Mi amor, deja de tirar las cosas en el supermercado. No. Yo digo, ya te dije que no más, nos vamos a ir de este lugar. Y lo cumplo para que sea coherente y sea congruente. Una voz firme, que no se altera y que nunca deja de ser gentil, porque estoy hablando con un niño, con un cerebro inmaduro, que me necesita, necesita mi guía y me necesita aún en sus peores días, así como yo necesito a mi entorno y las personas que me aman en mis peores días. Y lo último, tener en cuenta el egocentrismo infantil. Entonces, hasta más o menos los 6 años, para los niños no es tan claro el tema de pensar en los otros. Entonces, en que a veces yo quiero, a veces esto es lo que me gusta, no quiero que eh, digamos como que si mi amigo quiere el juguete, yo también lo quiero y no me importa que esté llorando porque yo lo quería y me cuesta un poco ponerme en sus zapatos. Entonces hay que empezar a enseñarle poco a poco esas normas y llevarlo a momentos de reflexión, donde le diga cómo crees que te sentirías, como muchas veces a establecer sus propios límites y respetarlos. Entonces, si el amigo quiere el juguete y tú todavía quieres jugar con él, está bien que le digas que todavía no se lo quieres prestar. Está bien, y el otro niño se va a sentir triste y no es tu responsabilidad porque ya le explicamos que no has terminado. Le podemos dar una opción, le podemos prestar otro juguete. Entonces hay que empezar a llegar a esos momentos de reflexión para que él identifique cuándo debe poner el límite y cuándo debe respetar el límite del otro. Entonces, aquí les quiero leer una pequeña historia para que podamos entender un poco cómo funciona un poco todo el tema del egocentrismo infantil. Entonces, regálenme un momentico, bueno, dándole la bienvenida a las demás personas que se unieron con nosotros en este último espacio, en este último tiempo, y bueno, ya les voy a contar por aquí que se me perdió la hojita, listo. Entonces, por ejemplo, si vamos a casa de unos amigos a tomar una merienda, en Colombia decimos las onces, sacamos una bandeja de pasteles y de pronto el niño de 3 años toma 3 pasteles y se los come. ¿Será que se ha portado mal? Podemos pensar que sí.
Ya que los adultos solemos esperar que alguien empiece, tomamos uno y no acabamos con la bandeja. Pero el niño que no sabe cómo tiene que actuar y además piensa en él y en sus necesidades pensará, si hay pasteles y a mí me encanta, tomo 3 y me los como. No piensa en las normas sociales, por lo tanto hay que enseñarle poco a poco o por lo menos irles guiando. Si quieres algo de comer, pregúntaselo antes a mamá y a papá. O bien, hasta que te digamos que puedes empezar, no puedes comer pastelitos. O puedes tomar pasteles, pero solo uno. Porque somos muchos y todos debemos comer. Si más tarde quedan, podrás tomar otro. Pero si los comes ahora, no podrás comer más tarde. Esa será la consecuencia. De esa manera, guiamos su comportamiento y sus conductas así y en todas las situaciones. Entonces, súper importante que nosotros siempre recordemos que para los niños no es obvio que todo el tema de las límites sociales los están aprendiendo y obviamente para él no es obvio que si vamos al pediatra vamos a guardar silencio porque hay niños que están enfermos. Yo se lo debo enseñar, le debo decir, acuérdate que cuando vamos al pediatra vamos a terminar estar sentaditos porque hay otros niños que les puede doler la cabecita, el oído, y no quieren que haya otros niños por allí revoloteando, entonces vamos a permanecer en silencio. Podemos llevar estas hojitas de colorear que no hacen mucho ruido. ¿Qué más crees que podemos llevar que no haga tanto ruido? Podemos llevar este juguete con el que puedes distraerte mientras esperamos nuestro turno en el pediatra. Entonces, eso ayuda a que los niños vayan comprendiendo algunas normas sociales que son necesarias. Ahora, en alguna oportunidad tuve que dar una charla de crianza, de límites y demás, y una mamá preguntaba ¿cómo hago para que mi hija haga caso? Porque mi hija no hace caso, no me escucha. Entonces, a lo que yo respondí, bueno, dame un ejemplo, cuando no te escuche. Por ejemplo, si estamos en el supermercado, en el restaurante, ella se sube a la mesa o a la silla, empieza a saltar y yo le digo que por favor baje, me canso de decirle que baje, que se baje, que no más, que nos vamos a ir y no deja de hacer. Y yo le decía, ¿cuántos años tiene? Y ella, 3 años. Y yo, ok. ¿Y por qué no la tomas y la bajas? Entonces, a lo que de esa conversación con mamá, empecé digamos, como a resolver esta segunda parte o tercera parte del taller de por qué los niños hacen lo que hacen. ¿Por qué los niños a veces se portan mal y no nos escuchan o no nos hacen caso? Entonces, vamos a hablar de estos 5 puntos. Yo sé que a veces son un poquito allí como un jaloncito de orejas como papás, pero son importantes de hablar cuando hablamos de límites. Entonces, lo primero, ¿por qué los niños hacen lo que hacen? Porque los dejamos. Porque a veces estamos cansados y a veces decimos, ay, ya sabe que se acabó el tiempo de la tablet, pero se la voy a dejar otro ratito porque yo estoy cansada. Porque ya es hora de cenar, entonces decimos, ay, que venga más tarde a cenar, porque ahorita no tengo energía para discutir. Y muchas veces esos pequeños lapsos en las cosas que son vitales para los niños es lo que termina confundiendo los límites. Entonces, sí, los niños se van formando de acuerdo a lo que nosotros les permitimos que sean. Y lo que les decía con el ejemplo de la televisión, yo le digo que apague la televisión, que ya llegó el palito del reloj al 8, que es la hora de apagar la televisión, pero si no lo hace, en lugar de desgastarme gritando, yo debo actuar. Debo ir y hacerme responsable de ese niño de 3, 4, 5, 6 años que debe ir a la cama porque debe descansar. Es mi responsabilidad que tenga un descanso saludable y decirle que es hora de dormir. Nos vamos a cepillar los dientes y vamos. No quiero cepillar los dientes. Entiendo que no quieras, pero no voy a cambiar de opinión. Nos vamos, buscamos la manera de empatizar con ellos, de llegar a un acuerdo, pero no voy a negociar lo que incluye su bienestar. Y aquí les quiero dar un ejemplo del libro de Álvaro Bilbao que se llama El cerebro de los niños explicado a los padres, para que entendamos la importancia de los niños. Entonces, imagínense por un momento que ustedes están viendo a su hijo de 2, 3 y 4 años
con un frasco de veneno que encontraron en la cocina, una sustancia tóxica que ustedes olvidaron y dejaron en el gabinete de la cocina. Y me abrió la puerta y cuando se dan cuenta, el niño lo está destapando. ¿Cómo actuarían en ese pequeño instante? Quiero leer al menos a 5 personas que me digan cómo actuarían. Imagínense la escena, sus hijos están destapando un frasco de una sustancia tóxica y que ustedes dejaron olvidada en la cocina. Entonces, voy a leerlos en este momento. Se lo quito de inmediato, dice Adriana. Espérame, ya ahorita leo los peques que las preguntitas o los comentarios que nos están dejando. Corro para quitarlo, le digo que no se toca, nos dice Gerardo. A ver, ¿quién más? A ver. Corro y se lo quito, ya después le explico que eso no se agarra, ok. Y una última para avanzar. Grito no, dice Milena. Corro a buscar al niño, quitárselo explicándole que es una sustancia peligrosa. Todos estamos de acuerdo en que se lo quitamos. ¿Qué pasa si el niño se pone a llorar desesperado? Yo diría como que, ay, no se ponga a llorar, juegue otro ratico con él, pero bien tapadito para que no se vaya a hacer daño. ¿Sí? ¿Será que se lo entregamos? Y le decimos que no queremos que llore, que sufra y que prefiero que no llore y porque no llore le doy lo que le hace daño. Seguramente no. Seguramente, aunque no queremos ver a nuestro hijo llorar, nos vamos a mantener firmes porque sabemos que eso no le hace bien. Ni siquiera es su responsabilidad porque esa sustancia no debía estar a su alcance. Él no debía saber que era peligroso o no. Eso lo tengo yo en mi cabecita, en mi mente, porque lo he desarrollado la experiencia. Simplemente tomo la sustancia, la alejo y me mantengo firme. Le digo, no, entiendo que estés triste, pero no te voy a dar eso para jugar. Quiero que piensen siempre en esta escena a la hora de establecer límites por el bienestar de sus niños. Muchas veces van a tener que decir no y no nos va a gustar, pero cuando sabemos que es por su bienestar, no es por mi comodidad, no es por mi capricho, no es porque yo tuve ganas de molestarlo y simplemente es algo que yo quise imponer, sino es algo que es determinante para tu bienestar, no lo voy a negociar. Ni siquiera me voy a tomar el tiempo de sentarme en ese momento y decir, te voy a quitar el frasquito. No, lo actúo inmediatamente. Y lo que nos decía allí, eh, ¿quién fue? Lo que nos decía bueno, la mamita de Getsemaní nos decía ya luego, cuando esté llorando, llega un momento donde yo lo voy a contener y le voy a decir, mamá, eso no es para jugar. Hay cosas que no son para los niños y mi deber es proteger, es cuidar. Entonces, en este momento no lo va a entender del todo, ¿cierto? Pero seguramente me va a agradecer no haberle dejado jugar con un frasco de veneno, así como me va a agradecer que limite el tiempo en la pantalla, así como me va a agradecer las veces que le dije, es hora de dormir porque al otro día debes levantarte tiempo y vas a tener sueño, así como le dije, no más dulces, ya fue suficiente por hoy, así como las veces que yo fui la responsable de su bienestar y tomé acción. Cuando los niños rompen estos límites, pues obviamente el principal responsable soy yo. Lo segundo, porque no hay consecuencias del mal comportamiento. ¿Qué hago si mi hijo está haciendo una pataleta monumental en un supermercado, está en el suelo tirado, no se quiere levantar, quiere tirar cosas? ¿Será que me paro al ladito y digo, ay, no, es que yo practico crianza respetuosa, entonces aquí yo no lo grito, yo no le digo, yo espero que se calme? Obviamente no, porque hay una norma social en ese momento que mi hijo debe aprender. Y no lo debe aprender cuando esté calmado, jugando, riéndose, sino cuando esté en un momento de desborde emocional, porque es allí donde debemos aplicar. Yo debo tomar a mi peque, lo saco a un lugar donde estemos los dos tranquilos y le digo claramente, vamos a volver al supermercado, solo si tú dejas tomarlo todo porque no te voy a comprar lo que me pediste. Generalmente la pataleta se desborda por algo que el niño quiere. Ahora, antes yo debo prever muchas cosas. Si yo ya sé que el niño está cansado, si ya sé que no durmió bien, si sé que tiene sed porque no se ha hidratado, si sé que tiene hambre, pues no voy a elegir el peor momento para llevarlo a hacer una actividad donde va a estar cansado, indispuesto, irritable.
Entonces yo también tengo que ser muy sabio como papá muchas veces para decir, oye, prefiero irme a casa porque el niño no ha descansado y sé que ahorita va a ser una locura con él. Porque estamos en una etapa de crianza, no siempre va a ser así. Hay mamás que dicen, no, pero es que es como que, ¿cómo así que me tengo que salir del supermercado o del restaurante porque mi hijo está haciendo una pataleta? Si lo haces en este momento una, dos veces, seguramente no lo vas a tener que hacer una tercera vez y vas a poder sentarte a disfrutar una cena, un almuerzo con tu hijo, porque él está entendiendo que hay una consecuencia, que hay lugares donde simplemente no podemos tirarlo todo, simplemente no podemos lastimar a otros, simplemente no puedo empezar a patalear, romper todo lo de mi entorno, porque puedo afectar a otros, porque mis acciones tienen un impacto en otros. Y mamá, muy sabiamente, que es mi responsable, pues va a actuar. Entonces, o papá, bueno, que hablo de mamá porque yo sé que estamos mucho más tiempo a veces con mamá, pero también esto también es para papá. O sea, papá muchas veces muy sabiamente va a tomar al peque para que la mamá pueda comer, para que la mamá pueda descansar y pueda decirle, yo me llevo y establezco el límite. Vamos a volver al lugar. Sí, empezamos, a ver, respira, estoy aquí contigo, entiendo que estés enojado, pero necesitamos que respires para que terminemos de disfrutar nuestra comida, nuestra cena. Entonces, eso nos va a tomar tiempo. No es fácil, no es sencillo, no es agradable, no queremos ver a nuestros niños sufrir, pero acuérdate del frasco del veneno. Si lo corrijo hoy, si tomo acción hoy, si pongo el límite hoy, él luego me lo va a agradecer. Y no solo porque me lo va a agradecer, sino porque va a tener una convivencia más sana con su entorno, porque va a respetar los límites de otro. Lo tercero, porque hacemos que nuestros hijos sean la cosa más importante. Y tengo una noticia para ti. Sí, yo sé que nuestros hijos son lo más importante para nosotros, es por lo que trabajamos, es por lo que queremos, mejor dicho, ser mejores seres humanos. La paternidad y la maternidad nos transforma, todo lo que hemos hablado siempre, de que por ellos estamos tomando este taller realmente, pero no son y no deben ser la cosa más importante de tu vida, porque debes priorizar. Entonces, yo sé que que tú lo piensas que lo son, pero no es así. Y cuando tú permites pensar a tus hijos que ellos son lo más importante en tu vida, ellos van a aprender a manipularte y tú terminarás haciendo lo que ellos digan. Tus hijos son importantes, no me malentiendas, tus hijos deben ser amados incondicionalmente, pero los padres que ponen por encima de todo la felicidad de sus hijos y sacrifican su propia vida, algunas veces su matrimonio también, entonces cuando cabe la labor como padre, los chicos van a crecer por el mundo pensando que todos se los deben y eso no es saludable. Entonces, si estamos hablando de realmente tener pues estamos educando, pero que deje de compartir. A ver. Si estamos educando realmente para la vida, debemos desde ya a mostrar esos límites de los que te estabas hablando. Tú eres lo más importante para mí, pero si yo no estoy bien, no voy a estar bien para ti. Entonces, muchas veces el llegar a pensar que priorizamos, no, es que lo más importante es que sea feliz, yo sé que yo estoy cansada, quisiera acostarme a descansar, pero él quiere que le lea 5 cuentos antes de dormir y no soy capaz de decirle que no, pues no le estás haciendo un bien mayor, sino por el contrario, terminas luego estallando de otra manera porque no te priorizaste, porque no descansaste, porque no pudiste decir que no, para que no llorara, para que no sufriera. Y acuérdense que nuestro mayor papel no es que nuestros hijos sean felices, sino que sean estables. Porque si lo más importante para mí es que ellos siempre estén felices, pues no haría personas saludables. Ustedes imagínense un niño que pierda a su mascota y esté toteado de la risa, esté riéndose a carcajadas. Eso lo hace una persona saludable. Ah, es que yo quiero que sea feliz y que nunca sufra. Es necesario que llore por su mascota, de lo contrario sería un psicópata, tendría un comportamiento psicopático y eso no es saludable. Quiero que sea estable, que llore cuando esté triste, que tenga en casa el lugar seguro para llorar, que exprese su enojo cuando esté enojado, que aprenda a expresar su enojo de una manera saludable sin dañar a los otros, sin dañar al entorno y sin dañarse a sí mismo, que esté muriéndose de la risa y pasándola bien en un momento donde estamos pasándola bien, donde algo le divierte, donde algo es saludable, donde algo le genera dopamina, serotonina y bueno, todas esas sustancias que nos dan esa sensación de bienestar.
Entonces es súper importante pensar en que los niños son importantes, pero si yo hago que los niños pasen por encima de mi propio bienestar, entonces desde ya estoy educando para que ellos no respeten los límites de los otros. Cuarto, fallamos al enseñarle la diferencia entre derechos y privilegios. El derecho de mi peque es que tenga todas sus necesidades cubiertas. El helado no es un derecho. El, no sé, pensemos en otras cosas que no sean derechos, que a veces, por ejemplo, vivimos también en una cultura muy consumista donde nuestros peques nos piden algo y no les enseñamos a esperar. Entonces, si ellos quieren, no sé, por ejemplo, a nosotros como pareja con mi esposo nos pasó de cuando los niños tenían como 4 años, ya no sabíamos qué regalarles, porque el afán de que ya les compramos la bicicleta, ya les compramos los patines, ya tienen un montón de juegos en casa, juguetes que le gustaba cantar, entonces el micrófono, que le gustaba el piano, entonces el piano, y llega un momento donde no sabíamos ni qué regalarles en una Navidad, porque decimos, pareciera que tienen más de lo que necesitan, y porque no nos preocupábamos en su momento por enseñarles a esperar, por decirles como, vale, eso es, digamos, cuando nos piden algo, decir, ay, yo quiero el juguete que está de moda ahorita, decirles, en tu cumpleaños, si aún lo quieres, te lo compro. Pero si salimos inmediatamente a comprar, a llenar a nuestros hijos de juguetes, pierden la capacidad del asombro, pierden la capacidad del agradecimiento y obviamente crecen pensando que todo les pertenece. Y esto no es saludable. Es muy importante nosotros valorar o enseñarles a valorar el esfuerzo, la espera, la paciencia, porque son habilidades que sí o sí vamos a necesitar en la vida real. Y por último, tenemos un concepto equivocado de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es la capacidad de yo, estimar mi valor, el valor que yo me doy. Y ese valor no me lo doy porque otros me digan que yo soy guapo, que yo soy inteligente, que yo soy súper, mejor dicho, el súper campeón, que siempre me digan, no, amor, tú eres el que mejor hace todo. No crece de esa manera. La autoestima es el valor que yo empiezo a darme cuando me siento lindo, cuando me doy cuenta que soy capaz, cuando me doy cuenta que mi esfuerzo tiene un fruto, cuando valoran más el esfuerzo que el resultado, y esa autoestima crece de esa manera cuando yo mismo empiezo a valorar lo que hago. Entonces, muchas veces nosotros creemos que diciéndoles muchas cosas bonitas a los niños, entonces ellos van a llenar su autoestima, ¿sí? Y sí, hay parte del lenguaje donde yo debo enseñar a mi hijo a pensar en positivo y a resignificar. Tuvimos un taller muy bonito sobre eso de la resignificación, donde le decimos a los niños como decir, ay, claro, no te fue tan bien en el partido de fútbol que tuviste porque perdieron, ¿cierto? Pero hubiera sido más grave que no sé, que hubieras, pero por lo menos no tienes tus piernas bien, por lo menos corriste un montón, por lo menos vi que hiciste esto bien, o sea, resignificar las diferentes situaciones que aunque sean difíciles de ver, ellos puedan empezar a enfocarse en qué de bueno o qué aprendieron en ese aspecto. Por ejemplo, ay, no quiero jugar con mi amiguita María porque siempre es odiosa y me quita mis juguetes. Y yo hacerles ver, como decir, pero ayer estabas jugando con María y yo noté que estaba muy divertida. ¿Será que María siempre es egoísta contigo? No, solamente hoy que no compartimos el juguete. Ah, ok. ¿Por qué no le dices a María que la próxima vez puedan escoger cada uno el juguete que quieran jugar y puedan llegar a un acuerdo? ¿Te parece bien? Sí, en lugar de decir, sí, no me gusta que juegues con esa niña, porque no, porque lo que hacemos es agravar y hacer y condicionar la mente para que siga pensando en negativo, para que siga digamos, como en ese mismo discurso de que todo me pasa a mí, yo soy la víctima, nada me sale bien, y eso no es saludable para los niños. El concepto de autoestima se forja mediante el esfuerzo, mediante en enseñarles. Esto te quedó muy bien, ¿cómo lo hiciste? Wow, vi que pasaste muchas horas haciendo, te felicito. Ves que cuando dedicas un tiempo importante puedes tener mejores resultados, ves que cuando disfrutas algo te sale mejor. ¿Qué te parece si descansas ahorita y dejas de hacer eso y lo intentas después porque veo que estás frustrado? Entonces, eso va a ayudar a realmente fortalecer la autoestima porque ellos empiezan a descubrir sus capacidades, sus debilidades y obviamente el tema
de la autoestima física en los niños ni siquiera debería existir, porque a veces nosotros tenemos, es que le voy a enseñar que es lindo, 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 tenemos que enseñarles que son saludables, que están saludables, que comemos bien para estar saludables, para tener energía, para jugar, energía, para aprender mucho, para leer muchos cuentos, no para estar bonitos, flacos, feos, no. O sea, ese concepto del físico es algo que tiene instaurado nuestra cultura que nosotros debemos ser cuidadosos. Estar saludable de lo que importa tu cuerpo es maravilloso para transportar lo que tú eres, tu alma, para esos ojos bonitos que me miran y me cuentan historias, o sea, todo lo que nosotros podemos resignificar sobre la apariencia física de los pequeños para quitar desde ya todas esas etiquetas, tanto en niños como niñas, y que realmente allí se puede formar una autoestima sana, porque no importa cómo me vea, ¿sí? No importa, en mi físico termina siendo una segunda parte, pienso en mi salud, pienso en estar saludable, pero no va a resignificar toda mi vida, entendiendo que estamos creando una generación de nativos digitales con unas aplicaciones que exponen su imagen, ¿sí? De una manera que nunca antes en la historia había pasado y que el aspecto físico es una de las mayores inseguridades de esta generación. Así que podemos prevenirlo hablándoles a los niños en un lenguaje mucho más apto para su edad. O sea, aquí no es bonito ni feo, sino está saludable. Vamos a comer bien para que tengas energía, fuerza, para que corras, para que puedas dormir bien. O sea, eso es lo que nos importa el bienestar. Entonces, ya para finalizar, vamos a hablar sobre el perdón. Una vez los niños pasen los límites, es importante establecer las consecuencias y es importante también que el capítulo quede cerrado. Fuimos al supermercado, habíamos hablado de que no ibas a portarte mal, o sea, no ibas a tener una pataleta o no ibas a pedir el helado, ya lo habíamos hablado. Ahora, es importante también entender que el cerebro racional que se desarrolla más o menos hasta los 6 años está ya en un pico mucho más estable, pues antes de esa etapa no puede anticipar cómo se va a sentir. Yo te puedo prometer que voy a ir al supermercado y no te voy a pedir nada, pero una vez esté en yo no puedo anticipar cómo me voy a sentir cuando vea algo en el supermercado que me guste. Mi cerebro aún no tiene esa capacidad. Entonces, claro, yo te lo prometí, pero cuando estoy en el supermercado me antojé de algo, ya no me acuerdo de cómo me sentía antes o cómo me iba a sentir ahora. Entonces, es por eso que a veces los niños rompen sus promesas, por decirlo así, pero realmente es porque no pueden anticipar los sentimientos que vendrán o cómo se sentirán en otro momento, que es algo que los adultos maduros emocionalmente ya deberíamos poder decir, oye, no me voy a meter en esa situación porque me puedo sentir mal, ¿sí? Y eso se desarrolla poco a poco a medida que el cerebro, tanto cognitivo como emocional, va madurando. Ahora, una vez los niños rompan la promesa, los niños tengan un mal episodio, es importante que ellos se sientan perdonados. Vale, ya pasó, vamos a irnos a casa, vamos a estar tranquilos, dame un abracito, sabes que te amo incondicionalmente, que se sientan amados, que se sientan arropados. Necesitan saber también qué hacer para reparar lo que hicieron, es decir, qué tal si hablas con mamá y, no sé, si fue por algo que dañaste, si le haces un dibujo y le dices que te disculpe, que con ese dibujo tú quieres reparar un poco lo que dañaste, o que les enseñemos cómo reparar, porque muchas veces nosotros creemos que el castigo para que se sienta mal y para que pague por sus errores, pero realmente lo que necesitas es aprender cómo solucionar, qué pueden hacer para solucionarlo y poder sentirse perdonados. El poder sentarnos con ellos y decir, ya pasó, ya no volvemos a hablar del asunto, no es como que si rompió un vaso por estar jugando en la mesa, entonces cada vez que se siente en la mesa, ahora es que rompas los vasos y no, ya se olvidó, ya lo asumió, ya asumió la consecuencia que era pues detenerse de su almuerzo, limpiar lo que había, el líquido que había regado, o sea, ya la consecuencia se asumió, borrón y cuenta nueva, volvemos a conferencia, te amamos incondicionalmente, el amor nunca es negociable y volvemos a empezar. Entonces, los niños necesitan sentirse perdonados, necesitan saber qué hacer para reparar lo que hicieron, ya que muchos adultos hoy viven llenos de culpa, tratando de hacer todo lo que sea posible para sentirse aceptados. Entonces, los niños deberían tener clarísimo que el amor no depende de sus acciones. El amor es incondicional. Están aprendiendo, están en un mundo de prueba y error. Puede que hoy le hayas dicho que se porte así en el banco, en el pediatra, y aún así haya tenido un mal momento porque todavía no lo ha aprendido del todo. Probablemente en la siguiente visita al pediatra se va a portar un poco mejor, más socialmente aceptable,
Luego ya, y poco a poco, a medida que va creciendo, su cerebro va madurando, yo voy reforzando los límites, los va entendiendo del todo. María Montessori tiene una frase muy linda que dice, siembra a los niños buenas ideas, aunque no las entiendan, el tiempo se encargará de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Entonces tenemos unos minuticos para resolver preguntas. Si tienen allí preguntas, inquietudes, pues las pueden dejar allí en el chat, agradeciéndoles por habernos acompañado en nuestra escuela para padres del día de hoy. Entonces voy a mirar por aquí si tenemos alguna preguntita. Teníamos por aquí al principio, vi algo que Sandrita nos ha puesto, muy cierto, porque cuando mi niña la conociste tenía 3 años, antes de pandemia, ahora ya es diferente, tiene 6. Y como dices, es fugaz, de repente hace berrinches, lo que no hizo de 6 años, de repente se le da a gritar y llorar, bueno, acompañarlo porque es probable que ahora entienda conceptos que antes no entendía, entonces sí es ser firmes en los límites, pero entender que también es un proceso de aprendizaje, ya porque a veces los vemos más grandes. Si nos pasa con los adolescentes, que a veces los vemos más grandes que nosotros y creemos que ellos ya deberían tener la vida resuelta, cuando muchos adultos todavía estamos tratando de lidiar con nuestros propios debilidades, inseguridades y demás. Pues lo mismo nos pasa a veces con los niños, los vemos un poquito más grandes porque ya no son bebés, pero siguen siendo niños que necesitan nuestra madurez, nuestra paciencia, nuestra compañía, nuestra empatía y sobre todo nuestra firmeza. Si dije no, pues no. Digo no siempre que sea necesario y sí, siempre que sea posible. Entonces, creo que yo haría lo mismo, correr a quitárselo. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por aquí. Pues les agradezco, les voy a dejar la grabación en nuestro grupo de Bebé Políglota VIP. Vero y Carlos dice, cuando me pegan la cara, ¿debo poner el límite en ese momento? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene tu peque? ¿Me puedes escribir, por favor? Dice Sandrita, me sacó de mi duda y sigo aprendiendo. Mil gracias. Con mucho gusto, Sandrita. Esa es la idea de estos espacios. Cuando me pegan la cara y debo poner el límite en ese momento. Bueno, cuando son bebés, que obviamente pues, están en una etapa de palmoteo, 2 años, claro, si debes poner el límite y en la cara y en cualquier lugar. O sea, si tu peque saca la mano o el pie para pegar, debes tomar distancia inmediata. ¿Cuál es el límite en ese momento? Estoy cerca si no me haces daño. Entonces no me voy a alejar a otro cuarto, pero sí tomo distancia inmediata. No me quedo a esperar el segundo golpe. Para el niño debe ser claro que yo voy a proteger mi cuerpo aún de las personas que amo. Entonces, si tú tratas de pegarme, yo me voy a proteger. Entonces, no le pegas a mamá, porque me alejo. Entonces, cuando yo me acerco, el niño debe tener claro que para estar en un entorno, igual que cuando ellos están pegando, digamos, en una etapa donde empiezan a morder, a pegar, más o menos a los 2 añitos, que todavía el cerebro primitivo está allí como en su proceso, entonces muerden, entonces lo ideal es siempre sacar al niño del espacio por 2 minuticos de acuerdo a su edad, entonces es como que si el niño va a morder, yo lo tomo y lo alejo y le digo, no se muere, los amigos no se les pega, y vuelvo y lo llevo al espacio, hasta que él entienda que para estar en ese espacio, allí pues no vamos a pegar, no vamos a morder, es un proceso que a veces es cansador porque tengo que alejarme y acercarme, tengo que sacarlo y poner, pero una vez el niño lo entienda, pues lo va a dejar de hacer porque entiende claramente cuál es que es una reacción o una consecuencia a una conducta específica que está teniendo. Entonces sí, debes alejarte inmediatamente. Mi hijito tiene 4 años y cuando le pongo límites se enoja, claro, Madeline, es completamente normal porque los límites pues nos limitan, ¿no? No hacemos todo lo que queremos y debemos mantenernos firmes. O sea, si yo digo, no, ya te dije que no, entendamos primero que llorar no es un mal comportamiento. Llorar es la respuesta del niño completamente natural. Así que si tu peque llora, no sientas que se está portando mal y prepárate para respetar ese llanto. O sea, es como decir, entiendo que estás llorando, este es tu lugar seguro para llorar, estamos en casa, si no lloras en casa, ¿dónde más? Pero no voy a cambiar de opinión. Si me necesitas, estoy aquí cerca, si quieres hacemos otra actividad, dejamos que llore, que es normal que esté frustrado porque quería algo que no recibió, pero ahí está nuestra relación con el llanto. O sea, el llanto no es un mal comportamiento. Yo sé que nos estresa, sobre todo porque nos programaron para que llorar sea algo malo, pero es parte del proceso de aprendizaje del niño y de su lenguaje. Entonces, es como que tú hablas otro idioma, todavía no has aprendido el mío, yo no me puedo enojar cuando tú empiezas a hablar en tu lenguaje más familiar, porque digo, no, ¿cómo así si yo no te entiendo? Pues yo me tengo que familiarizar con tu lenguaje, entender que cuando uno está triste llora,
y sobre todo cuando no tiene un lenguaje tan elaborado ni la gestión emocional tan madura para poder encontrar otra solución a lo que le está ocurriendo. Así que es normal que se enoje, ahí debemos mantenernos firmes. No sé cómo hacerle para que Nahum ya no pegue a su hermana, le pega mucho, incluso ha llegado a morder. Sí, tiene 2 añitos, yo veo por ahí a Nahum que también ha crecido. Lo que yo te digo es importante poner límites de distancia, o sea, decir, no va a jugar contigo porque no se pega, va a llorar un ratito hasta que nuevamente le decimos, o sea, inmediatamente debes actuar, lo debes alejar de donde estén jugando, donde esté, y estar en ese proceso muy, muy pendiente hasta que él comprenda que para estar cerca de la hermana no se debe pegar. Siempre con el no, ahí sí siempre usamos el no, se toma muchas veces la manito, le dice a la hermana, se le trata con cariño, las manitos son para acariciar, y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos, y obviamente enseñamos también a Tabata de que ya ponga el límite, de que aunque su hermano sea pequeñito, no lo debe permitir. Entonces toma distancia, Tabata, no te quedes donde no te está pegando, inmediatamente te levantas y le dices a mamá, inmediatamente tomas la distancia, porque a veces cometemos el error y que porque la niña es más grande y decimos, o sea, como que no le damos la suficiente importancia, que si fuese al revés, que si fuera el niño mayor el que pega, entonces, ay, ¿por qué le vas a pegar? Démosle la misma importancia para que quede claro el límite de que en casa no se pega. O sea, en casa no está permitido golpear. Realiza más frecuentemente con su papá, últimamente también conmigo, me dice que me vaya a la casa, parece que en el jardín hay un niño que pega a otros y últimamente está así, hay que revisarlo porque sí puede ser una conducta aprendida, pero aún así, digamos, cuando los niños empiezan en ese punto, el no te quiero, quiero que te vayas de la casa, quiero que, es súper importante que o sea, siempre acudamos a nuestra madurez neuronal, cerebral y emocional y no nos lo tomemos personal. En ese momento simplemente decir, ok, entiendo que no quieres que esté acá, pero aún así voy a estar acá para enseñarte, porque mi deber es enseñar. Y yo sí te amo mucho, para que veas, yo te amo un montón y por eso cuido de que estés bien. Y una vez ya esté tranquilo, luego le vamos a decir, no digas esas cosas a mamá, porque esas cosas cuando le decimos a las personas se sienten tristes. Imagínate que yo te dijera a ti, vete de mi casa, ¿cómo te sentirías si esta es nuestra casa? Es donde debemos estar tranquilos. Entonces, no en el momento del enojo, sino en ese momento respiramos profundo. Acuérdense que en alguno de nuestros talleres practicamos la respiración para nivelar nuestro sistema parasimpático, porque cuando yo estoy enojado, lo primero que hace mi cerebro es bloquearse. Entonces no voy a actuar con coherencia. Pero cuando respiro profundo, puedo hacerlo incluso en 4 tiempos, que respiro y suelto en 6. Eso ayuda a mi cerebro a recibir una información de que todo está bien, de que no corre peligro, activa nuevamente el sistema parasimpático, puedo tomar mejores decisiones, me doy cuenta que es un niño, que no es tan grave, que no me lo puedo tomar personal, que soy el adulto a cargo, y ahí puedo actuar con coherencia, decirle, ok, y de esa manera, y ya cuando se haya calmado la situación, lo hago. Entonces nos sentamos un ratico y decir, bien, esas cosas que estás diciendo cuando estás enojado no están bien porque hacen sentir mal a mamá. Yo te amo mucho y no quiero, no me siento bien cuando me dices esto. Entonces, eso ayuda, o sea, no lo responsabilemos de nuestras emociones, como que eso me hace sentir triste, porque pues mis emociones son mías, pero sí enseñémosle que debe tener responsabilidad emocional por otros, aunque luego lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer unas 3 veces más hasta que por fin lo interiorice y lo aprenda, pero pues ahí sí acudimos muchísimo a nuestra madurez, porque obviamente nos hace sentir tristes. Y dice, sí, mi niña tiene 1 año y también pega, bueno, también está pequeña, entonces hay muchos movimientos que son muy involuntarios, simplemente de protección por el cerebro primitivo. Ahí lo que hacemos es tomar la manito y decir, no se pega, ¿sí? No se pega. Y bajamos la manito con cuidado, o sea, como que ponemos el límite así para que el cerebro lo vaya entendiendo, mientras ya más adelante pues vamos estableciendo pues de una manera con mayor lenguaje, porque en ese momento el lenguaje de los niños es muy limitado, hay muchos conceptos que de esto me hace sentir triste, a la mamá le duele, o sea, no, pues eso lo vas a ir entendiendo con el tiempo. Simplemente algo simple de entender, no se hace. Entonces eso ayuda a que los niños empiecen a entender. Pones un ejemplo, están en el banco, los niños no tienen noción del tiempo. ¿Cómo lo hacemos para que nuestra bebé se comporte y pueda estar en misa? Por lo general en México la misa dura 1 hora y que 1 hora y media, bueno, es que es un tiempo largo para un pequeño. ¿Cuánto tiene Getsemaní? No recuerdo si tiene 3 ya o 2 todavía. Gracias, mis gracias, dice B. Bueno, pues ten en cuenta que
cerebro infantil antes de los 6 años les pide a los niños movimiento cada 20 minutos. Para los niños estar más de 20 minutos en un solo lugar estando despiertos es complicado. Entonces, obviamente, 1 año y 10 meses, claro, es que está peque y obviamente es completamente normal que se estrese y se quiera ir porque no es un lugar donde ella pueda hacer cosas y se pueda distraer. Entonces, eh, yo les sugiero que mientras ella esté tan pequeñita, digamos como que se turnen, si vas con tu esposo, si vas con mamá, si vas con alguien cercano, se turnen como para decir, estamos 20 minuticos, media horita, sales un ratico con ella, estás con ella allí haciendo algo, vuelves y yo te relevo para que ella vaya cada vez aumentando sus tiempos, porque en este momento, digamos que sentar a los niños y obligarlos a estar antes de los 4 años incluso, pues es algo que va en contra de su desarrollo natural, o sea, los niños necesitan moverse. Podemos hacer algunas cosas como que llevamos libritos para colorear, llevamos algo con lo que le guste, pero es normal que ella vaya a querer decirme, mira lo que hice, mira, y pues es completamente normal que quiera hablar como si estuviéramos en casa porque apenas lo está desarrollando, es algo, digamos, de tu familia que apenas está aprendiendo como patrón familiar. Entonces es normal que sea inquieta, que se quiera salir, que empiece a llorar, que se canse, porque eso es un tiempo largo. Entonces, aunque por tiempo nos han enseñado, no, es que se deben quedar quietos, ya está demostrado por la neurociencia que el cerebro infantil, así como les exige hidratación, sueño, un ambiente emocional estable, alimentación, o sea, les da hambre, sueño y les exige movimiento porque están en pleno pico de desarrollo. Cuando los niños están muy quietos, el cerebro les empieza a pedir que se muevan. Y por eso empiezan a treparse, a bajarse, a querer saltar, a querer salir, y por eso empiezan, ay, me quiero mover. Entonces, es por eso que es importante. Yo te sugiero eso, que puedan turnarse para salir un ratico, darle un airecito, caminar y volver. Y ir alargando esos tiempos, para que pues luego ya más grandecita pues esté más tiempo allí en la mesa. Entonces, bueno, familia, feliz de haber compartido este tiempo con ustedes. Les dejo la grabación en VIP por si llegaron luego, por si quieren reforzarlo, si quieren compartirlo con papá, si quieren compartirlo con la abuela, si quieren compartirlo con las personas que están allí. Es importantísimo poder establecer esos límites en familia, nada más perjudicial para la crianza que un papá que apoya y un papá que prohíbe. Necesitamos trabajar en equipo, con coherencia, llegar a acuerdos, hay cosas que creemos que son súper graves y la verdad no lo son tanto, que podemos negociar, hay cosas que a veces les damos menor importancia, pero la verdad es que ahí sí tenemos que mantenernos firmes, acuérdense siempre del ejemplo del veneno, o sea, cuándo voy a actuar y no voy a ceder aunque estés llorando, y cuándo podemos negociar porque es algo que no afecta a tu bienestar, podemos establecer que en ese momento fuimos flexibles, lo decimos y ok, normalmente no comemos dulces, pero hoy por estar en el cumpleaños de tu primo, entonces vamos a comernos estas golosinas. Entonces, como que eso debe quedar claro de que no es que vamos a romper el límite, sino que estamos haciendo una excepción para que los peques lo vayan entendiendo. Les envío un abrazo. Recuerden que yo soy Diana Suárez, directora pedagógica de Bebé Políglota. Y bueno, no olviden descargar su tablita de rutinas de Pavinci, que está allí en la plataforma, en la zona de descargas, para que puedan fortalecer la rutina de políglota en casa. 2 videos de estimulación todos los días para facilitarles a su peque el aprendizaje de idiomas para siempre. Acuérdense, somos acercamiento positivo de la tecnología. 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde, trayendo las voces nativas al oído de nuestros bebés para que para ellos aprender idiomas no sea nada complicado. Vamos a darles uno de los mejores regalos, que es la facilidad para aprender idiomas a lo largo de su vida. Les envío un abrazo fuerte y bueno, que tengan un excelente fin de semana, familia. Mañana les voy a dejar un videito para que estén súper atentos sobre un plan, un proyecto que vamos a iniciar. Entonces, para que porfa estén atentos, para que quienes quieran participar, vamos a tener cupos limitados, pero para que quienes quieran participar se puedan inscribir y bueno, y participen de esto nuevo que viene para Bebé Políglota. Un abrazo.